sus micrófonos para que podamos escucharnos muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer el resumen de lo que hemos estado trabajando, de lo que venimos trabajando en el contexto del andar espiritual. Gracias a Dios por este precioso tema que a bien ha tenido mostrarnos. Gracias al Padre porque tenemos hoy en nuestra vida esta maravillosa oportunidad de poder ir apropiándonos de este andar que es el andar en el espíritu. Y veíamos en las clases anteriores que este andar es por fe, una vez que nosotros también por fe hemos creído que nuestro Padre nos ha separado, que tenemos separada el alma del espíritu y que es el espíritu quien gobierna nuestra vida. En ese orden de ideas, pues hace 8 días venimos viendo que Dios tuvo a bien entregarnos un poder, y es el poder que Él también utilizó para levantar a Cristo de la muerte. Por eso en Efesios 1:19 nos cuentan cómo es ese poder y cuál la supereminente grandeza de su poder, ese poder dunamis, capacidad, fortaleza, para con nosotros los que creemos. Ahí está la clave. Es en la creencia que nosotros podemos ejercer ese poder en nuestra vida para ese andar espiritual. Según la operación del poder Kratos, ese poder manifiesto de su fuerza, esa palabra ischus, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, todo este poder que Dios utilizó para levantar a Cristo de la muerte es el mismo poder que hoy tenemos disponible para nosotros también manifestarlo en nuestras vidas. Y lo único que Dios nos pide es que lo creamos, que estemos siempre con esa convicción en lo profundo del corazón que vamos a poderlo hacer. Bien, ¿qué más vimos? Vimos acerca de las definiciones de este poder Kratos, de esta potencia, de sus características, y consideramos que el andar espiritual, ya lo habíamos dicho, es por fe y debe fortalecerse a través del poder Kratos, dunamis, ischus, con el cual cada uno de nosotros fue investido en el momento de renacer. En el momento en que nosotros abrimos esa puerta espiritual, Dios inmediatamente nos dio la posición y nos colocó todas estas cosas, nos dio el poder, nos permitió estar crucificados, muertos, resucitados y sentados en los lugares celestiales. Y entonces todo esto yo lo debo creer por convicción. Bueno, hicimos la clase pasada una retroalimentación acerca de la resurrección, que es en lo que se sustenta este poder. La resurrección, vimos que hubo algo maravilloso en esa resurrección. El Señor Jesucristo hizo todo un camino. Él, una vez que fue muerto, Él bajó a lo más profundo de la tierra y luego subió. Y veíamos la clase pasada que en esa subida, que fue una subida victoriosa a presentarse al Padre, Él llevó unos cautivos, y lo que llevó cautivo fue de lo que había despojado a los principados y a las potestades, que fue de su autoridad. Así que Él entonces despoja a la maldad, a la muerte, al pecado, y los lleva cautivos, su gobierno sobre nosotros los que creemos. Y eso es lo que le presenta al Padre como conquista. Entonces, Él hace todo este recorrido ya en su cuerpo resucitado, en su cuerpo glorioso. Es el mismo recorrido que nosotros por fe debemos entender que hacemos. Bueno, hasta aquí nosotros ya entonces viendo que el andar espiritual se fundamenta, nos fortalecemos, eso fue lo que vimos en la clase antepasada, la fortaleza que debemos tener y que nos fortaleciéramos en ese poder que Dios nos había dado. Y falta algo más para ponerle la cereza a este andar espiritual.
Una acción más que se encuentra registrada en Efesios 6:10 y 6:11. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Eso lo vimos en la clase en Dunamó, y en el poder de su fuerza. Ya vimos en toda el poder, que son distintas clases de poderes. En el versículo 11 hay una acción inmediata a fortalecerse y en el poder del Señor, y es vestíos. Es la palabra griega 1746, enduo, que significa poner sobre uno mismo. Pero aquí hay algo muy especial, y ese vestíos es de toda la armadura de Dios con un propósito, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bien, la clase pasada nosotros ya habíamos mirado que este vestirse, primeramente, es para los que creemos, es para los que entendemos que la base de nuestra espiritualidad está en la resurrección. Eso es lo que nos hace más que vencedores. Veíamos distintos usos en dúo de ese vestirse. Nos vestíamos de poder, vestidos desde que fuimos bautizados en Cristo, y llegábamos a la conclusión que vestirse del nuevo hombre, como dice acá, es vestirse de Cristo. En Colosenses 3:10, por ejemplo, dice: y revestido en dúo del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Efesios 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando un creyente se viste de Cristo, está completamente actualizado, renovado, siempre está listo, dispuesto para ese andar espiritual. Ese vestirse es una acción que nos toca tomar a cada uno de nosotros. Bien, ahora, el vestirse que nosotros estamos trabajando es un vestirse que se encuentra dentro de un contexto, y es un contexto de la armadura. Dice que vestidos de toda la armadura, y todos nosotros, por lo que hemos escuchado, por las enseñanzas que hemos tenido antes, siempre nos imaginamos una armadura que está disponible para ir a la guerra, ¿sí? Una armadura, de hecho, en algunas enseñanzas antes que tuvimos, hablábamos de cascos, de espadas y unas pecheras, etcétera, etcétera, como vestidos para ir a una guerra. Entonces, lo que esta noche vamos a mirar, vamos a permitir que la palabra hable. ¿Y qué nos va a contar acerca de esta vestidura? Dice: consideración. El versículo habla de una armadura que relacionaría al creyente con una guerra, la cual debería estar dispuesto a pelear para ganar y así estar firme. Ese es el preconcepto. ¿Será que para esa guerra Dios nos pide que fortalecernos y utilizar el poder de su fuerza? ¿Quiénes serán considerados enemigos del creyente? Estas son las cosas con que entramos a mirar acerca de la armadura que se encuentra en Efesios 6:11, vestidos de toda armadura. Entonces, a través de la enseñanza, la idea es permitir que la palabra hable. Lo primero que vamos a hacer es vamos a mirar versículos que están relacionados con este vestir, con lo que Efesios habla acerca de la armadura. Y el primer uso se encuentra en Romanos 13:12. Dice lo siguiente: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Aquí viene: sino vestidos, ahí está el uso, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Bien, entonces, este primer uso, vamos a mirar qué nos puede decir acerca de la armadura. Primero, habla de un tiempo que ya está cerca. Es una noche que está avanzada, y nosotros podemos entender que ya muchos sucesos han acontecido de la palabra.
Y se nos pide dejar a un lado las obras de la oscuridad y vestirnos una armadura de luz. Aquí hay una relación de nuevo, como en Efesios, entre vestirse y una armadura. Pero, y la armadura, miremos a ver si está en un contexto de guerras y armas. Al creyente, se invita al creyente a desechar la oscuridad para luego vestirse la armadura de la luz. Ahora, necesitamos continuar leyendo para ver si aparecen algunos términos militares, pues que nos lleven al campo de batalla o a mirar qué enemigos son. Aquí, si uno mira bien, los únicos enemigos o soldados externos que podrían haber serían las lujurias de la carne, porque dice, andemos como de día, y nos dice cómo es andar de día, honestamente. No, entonces no se encuentran ningunos soldados, sino se encuentran que hay unos enemigos que están dentro de nosotros mismos, ¿sí? No en glotonerías, en borracheras, etcétera, etcétera. Entonces, los enemigos en este uso no son soldados, sino las lujurias de la carne. El apóstol Pablo, en vez de exhortar a luchar en alguna guerra, deja toda referencia a la armadura como tal y habla acerca de vestirse. Fíjense que en el versículo 13 habla de todos los que para el creyente podrían ser sus enemigos, y en el versículo 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. Una vez que ya en el versículo 12 dice que nos vestamos las armas de la luz. Entonces, vamos a hacer la primera consideración aquí. Este podría ser el significado de la armadura entendida por Pablo. Vestidos del Señor Jesucristo como la armadura para luchar, pero en este caso contra su propia carne. Muy importante este uso. Hay que vestirse la armadura de Cristo, que es el nuevo hombre, como lo veíamos anteriormente, para poder luchar contra el poder de la vida de alma, que nosotros ya bastante hemos trabajado. Solamente así nosotros podremos salir adelante. Aquí va esta primera consideración de este primer uso, que no se refiere a ningún enemigo externo ni a ninguna guerra externa, más bien a una guerra interna, ¿sí?, que podríamos ganar si estuviésemos vestidos del Señor Jesucristo. Bien, sigamos adelante. Otro uso que está relacionado con Efesios acerca de vestirse y de la armadura. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:7, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Aquí, la noche o las tinieblas caen sobre aquellos que se adormecen en los deseos de la carne o en sus muchas ocupaciones. Ya nosotros hemos trabajado eso. Sobre aquellos que se emborrachan de placer, lujuria y deseo. Pero miren lo que sucede en el versículo 8. Dice, pero nosotros que somos del día, en contraste a la noche, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Este mismo versículo vamos a mirarlo de la Biblia Dios habla hoy. Dice, pero nosotros que somos del día debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos como con una coraza, con la fe y el amor, y cubrirnos como con un casco, con la esperanza de la salvación. Entonces, por el contrario, el creyente que permanece en la luz es protegido, ¿sí?, por la fe, la esperanza y el amor, que como una armadura salvaguardan la vida espiritual del creyente. Entonces, fíjense que no estamos hablando acá de algo que está una pelea afuera, una guerra, sino de nuevo la palabra nos está hablando de algo que nosotros podemos hacer en nuestra vida, ¿sí? Como somos del día, como nosotros hoy somos hijos de Dios, debemos vestirnos con esta fe,
con este amor y con esta esperanza, ¿sí? Debemos cubrirnos para que nosotros tengamos una vida espiritual fuerte, ¿sí? Una vida espiritual fortalecida. Este uso habla de vestirse de elementos que harían parte como de una armadura. Una vez más, hay relación entre el vestirse y la armadura, pero el contexto no es una guerra, sino esperar alertas, la esperanza, vestidos con creencia y amor. Bien, este es el segundo uso que relaciona la armadura con el vestirse. Aquí no hemos encontrado guerras afuera. Lo que volvemos a encontrar es que el creyente debe utilizar como en una armadura ciertos elementos para permanecer protegido, ¿sí? Y estos elementos los comparan con la fe, la esperanza y el amor, que pueden salvaguardar la vida del creyente. Este es el segundo uso. Bien. Hay un uso más que vamos a mirar con respecto a la palabra armadura. Los que estábamos viendo anteriormente relacionaban el vestirse con armadura. Ahora vamos a mirar únicamente la palabra armadura, que es la palabra panoplia. Bien, en Efesios 6:11, como ya vimos, dice vestidos de toda la armadura, que es la palabra panoplia. Esta palabra plena armadura se compone de dos palabras, paz, que es todo, y oplo, arma. Entonces, las armas hacen parte de la armadura. Por supuesto que nosotros sabemos que siempre que se colocan armaduras deben llevar algún tipo de herramientas o armas para la pelea que van a tener. Bien, entonces vamos a ver si aquí, hablando de armas, aparece el campo de batalla o la naturaleza del conflicto. En 2 de Corintios 10:4 dice, porque las armas, ahí está Joplón, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas a través de Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este es un tremendo versículo donde hay muchas palabras que podrían pensarse que es una batalla, ¿sí? Que son parte de una batalla porque están las armas, está la milicia, está la destrucción, la cautividad y derribar fortalezas. Entonces ya nuestra mente pues se va y piensa muchas cosas. Vamos a ir paso por paso. Bien, la primera palabra que aparece al lado de la palabra joplón, arma, es milicia. Y la palabra milicia es la palabra griega 4752, estrategia, que se parece o viene del uso estratégico. Traduce ejército, vino a denotar guerra, pero el mismo Vine en su diccionario dice que en 2 Corintios 10:4 traduce conflicto espiritual. Entonces, porque las armas de nuestro conflicto espiritual no son carnales, sino poderosas a través de Dios para destrucción de fortalezas. Entonces uno dice, siempre que uno piensa en una fortaleza, pues es una ciudad amurallada con muchos cañones de guerra, etcétera, etcétera. La palabra fortaleza es la palabra okuroma, relacionado con okuroo, que significa hacer firme. Se usa metafóricamente en 2 Corintios 10:4 de aquellas cosas en las que reposa la confianza meramente humana. Y aquí nos quedamos sin palabras. Las fortalezas en este uso se refieren única y exclusivamente a las cosas en que el ser humano pone su confianza, llámese experiencia, llámese estudio, llámese madurez, etcétera, etcétera. Entonces vamos uniendo todas estas cosas. Y dice en el versículo 5, derribando argumentos. Entonces eso es lo que derriba el arma que no es carnal.
Esa palabra argumentos es la palabra griega 3058, logismos, que son razonamientos o imaginaciones. Entonces, ya les doy ahorita una definición de este versículo de 2 Corintios 10, pero miremos acá. Las armas relacionadas con la armadura, primero que todo, no son de carne, o sea, no son ni pistolas, ni espadas, ni nada de esto en este momento. Dice, sino herramientas poderosas para tomar cautivos los propios pensamientos. Ojo, esas son nuestras armas. La armadura lleva armas. Nosotros cuando nos vestimos de Cristo, tenemos las herramientas, las armas con las que podemos tomar presos esos pensamientos que están por fuera de la obediencia a Cristo. Entonces uno los toma presos y los lleva a la obediencia a Cristo. Nada hay que tenga que ver con la guerra en el sentido militar. Aquí no están hablando de enemigos, no hay muertos, no hay nada de eso. Todo lo que estamos viendo acá es una armadura que nos permite trabajar en nuestra mente a través de la palabra de Dios, que nos permite tomar esos pensamientos que de pronto no me dejan entregarle el gobierno al Espíritu. Yo los puedo tomar presos y que obedezcan a Cristo. ¿Dónde está eso? En la vestimenta que llevo, vestidos del Señor Jesucristo. Un significado entonces literal de este gran versículo de 2 Corintios 10:4 dice lo siguiente: las armas de nuestro conflicto espiritual no son carnales, sino poderosas para destruir aquellas cosas en las que reposa la confianza humana. O sea, maravilloso. Derribando razonamientos, imaginaciones y todo lo que todos mis argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando prisionero, cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Maravilloso. Entonces, esta armadura que se va componiendo de elementos, sencillamente como lo muestra acá esta referencia, es vestirse del nuevo hombre que está diseñado conforme a la imagen de Cristo. Cristo tiene la valentía, Cristo tiene las herramientas, Cristo tiene las palabras, Cristo tiene la fortaleza. En Cristo tengo yo toda la paciencia, el amor, todo lo que Él tuvo, ahora yo me puedo vestir de eso, exactamente, y para poder dar mis propias batallas, porque las batallas no están afuera, como lo está demostrando este versículo, sino las grandes batallas de mi vida están dentro mío, están en ese conflicto espiritual que tengo diariamente entre la carne y el espíritu. Pero cuando yo entiendo esto que me está dando Dios tan hermoso, donde me está diciendo que yo por fe puedo creer que ese nuevo hombre que Dios diseñó con una tela muy especial, con un uso muy especial, yo me lo puedo vestir y es como si me transformara en un superhéroe. De hecho, es la manera en que han hecho todas las películas. Cuando nosotros vemos todos estos héroes de Marvel y todas estas películas, ellos hacen eso. Son débiles, pero al ponerse el uniforme o el vestido de Superman, Aquaman o llámese cómo, inmediatamente adquieren unos poderes especiales. De alguna manera lo tomaron de aquí. Nosotros igual, si tenemos una debilidad, podemos vestirnos ese traje de Cristo que tiene todo espiritualmente y vivir la experiencia con Él para caminar mi vida, mi diario con Él. Entonces, estas referencias, ¿sí?, no muestran ninguna relación con la milicia de la guerra, ¿sí?, entre enemigos diferentes. O sea, aquí no hay ningún tipo de enemigo que me esté atacando de fuera por ahora. Estamos hasta ahora vistiéndonos.
vamos a ver que es más adelante, la última parte del versículo dice también para qué, pero hay que recordar que la guerra se gana primero en mi mente, en mi ser, y luego sí afuera. Entonces dice que, en esta referencia de armadura no se encuentra relación con la milicia de la guerra entre enemigos diferentes, sino cómo el creyente tiene herramientas poderosas para destruir razonamientos propios del alma que le impiden ser obediente a Cristo. Espectacular. En Romanos 6:12 dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos, ahí está otro uso de la palabra armas, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos, que también es la palabra joplón, de justicia. Entonces, todo esto que nos está mostrando la palabra de Dios acerca de la armadura se refiere a las herramientas, las distintas herramientas que tiene el creyente para derribar todos esos argumentos que se han vuelto como una fortaleza, ¿sí? Que le impiden ser obediente y poder ir a Cristo realmente. Hay cosas que no hemos llevado aún a la cruz, por la razón que sea, porque son muy nuestras, porque uno siempre dice, no, pero es que yo nací así, yo no puedo cambiar. Ese tipo de cosas, ese tipo de argumentos deben ser llevados a la cruz y encerrados en la obediencia a Cristo para que el espíritu del hombre pueda gobernar. ¿Cómo lo hago? Vistiéndome de Cristo, de su amor, de su ligereza, de su sencillez, etcétera, etcétera. Entonces aquí, rematando, dice: consideración: la armadura expuesta en Efesios para el creyente que anda por el Espíritu es la siguiente, la que se encuentra en Efesios 6:11, vestidos en dúo, ¿sí? Que es poner sobre uno mismo de toda armadura, que es panoplia de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura descrita por Pablo en Efesios se referiría a vestirse de Cristo, que es el nuevo hombre creado según Dios, el cual por sí mismo proporciona las herramientas poderosas para combatir los deseos y pensamientos de la carne que generan el conflicto y que como una fortaleza impiden el andar espiritual. Este es el palo en la rueda. Nuestros pensamientos, de pronto de temor, de desconfianza, que no estemos andando por el espíritu, que quizá estemos, son las cosas que nos impiden tener ese andar espiritual confiado, tranquilo, sabiendo que es Dios quien nos ayuda en todo momento. Vestir la armadura proporciona la fuerza necesaria para llevar cautivos los pensamientos en obediencia a Cristo. Nada hay que tenga que ver con la guerra en el sentido militar. Y bueno, entonces nos queda la última parte para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No lo vamos a trabajar acá, puesto que ya ahí entramos en otro tema. Entonces, por ahora quería mostrar esta parte de la armadura, pero no quedaría completa sin esta última parte. Bien, hay algo más que es definitivamente una parte interesante de esta armadura. Resulta que esta armadura tiene una comparación o un paralelo con un atleta. Entonces vamos a mirar cómo en un versículo se compara a un soldado, ¿sí?, que va a entrar en una pelea con un atleta que corre, ¿sí? En 2 de Timoteo 2:3 dice lo siguiente: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, ojo, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Bueno, no entendimos nada. Ahora vamos parte por parte. Bien,
Aquí hay alguien que milita, o sea, es un militante, es un soldado, pero ese soldado, ¿sí?, es alguien que sufre penalidades. Y nosotros sabemos que efectivamente los soldados, parte de su entrenamiento, ellos tienen que resistir muchas pruebas, pruebas de todo tipo, pruebas físicas, pruebas, presiones mentales, etcétera, etcétera. Y para poder seguir adelante pues, con su carrera de soldado. Ahora, ese es el que milita, ¿sí? Milita como buen soldado de Jesucristo. Ya vamos a ver en qué sentido. Es comparado, o hacen un paralelo, aquí Pablo hace un paralelo con un atleta que lucha legítimamente. Nosotros también sabemos que los atletas también sufren penalidades y ellos, al igual que el soldado, resisten y se ponen bajo régimen, todo por ganar una corona o ganar un premio. Dice, tanto el soldado como el atleta compiten por la corona, que ambos casos envuelven el guardar bajo sometimiento la carne. Bien, tanto el soldado como el atleta, ellos tienen que tener su carne a régimen. Todos sabemos que para estos dos casos, ellos no pueden, su carne, digámoslo hablando de el ejercicio que tienen que sufrir durante su tiempo que están o compitiendo o en la lucha, esa carne tiene que estar sometida a disciplina. Entonces, ellos dos se ejercitan para ganar, ¿sí? Tanto el buen soldado de Jesucristo desea ganar un premio, una corona, de la misma manera que el atleta. Entonces, dice acá, el soldado de Cristo y el atleta tienen un propósito común y es resistir para ganar la corona. El apóstol Pablo, como soldado de Jesucristo, concluye, y vamos a ver cómo en este versículo se conjugan las dos cosas. Segunda de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla. Aquí habla como si él hubiese estado en una batalla, pero seguramente es la batalla de la vida. He acabado la carrera. Y acá también el apóstol se ve como un atleta que ha competido durante toda su vida. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, esta es la consideración para estos versículos que también están relacionados con la armadura. La lucha del creyente con su armadura, o sea, vestido de Cristo, al igual que el atleta, es por el premio y no por conquistas de enemigos. ¿Y cuál es nuestro premio? Son todos esos premios que Dios nos tiene guardados por resistir. Seguramente la última parte del versículo dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, es porque eso es lo que el diablo nos quiere robar. Nosotros ya tenemos las arras del espíritu, tenemos la posición ganada, estamos haciendo todo para tener la experiencia de vivir como un creyente que milita. Pero ¿él qué nos puede robar? Él nos puede robar el premio. Y el premio se refiere a que nos paremos firmes, en el caso nuestro, de nuestra vida hoy, y estemos firmes en esa esperanza que ya entendimos. Nuestra esperanza es la manifestación de saber que un día vamos a ser llamados y manifestados con el Señor Jesucristo. Por eso es que debemos estar firmes y no permitir que nuestros silogismos, que nuestros argumentos y que ese conflicto interno sea ganado por la vida de alma. Cuando haya ese tipo de pensamientos que impidan ese andar espiritual, sea capaz, ¿sí?,
por la vestimenta de Cristo, de tener la fuerza y llevarlo en obediencia a Cristo. Todos nosotros debemos tomar esos pensamientos, y llevarlo cautivo a la cruz. ¿Por qué? Porque yo ya estoy vestida de Cristo y debo tener la fuerza que no haya nada que me vaya a robar mi premio. Que yo, mejor dicho, utilice todas mi dunamis, mi kratos, mi iscus, para poder hacer que mi vida espiritual realmente sea una vida muy tranquila, muy sencilla. Como nosotros nos hemos dado cuenta, el andar espiritual no es un andar caminando o levitando por las nubes, es un andar en paz, es un andar donde yo en el momento en que yo quiera, yo inmediatamente estoy en la presencia de Dios. No requiero hacer todo un rito e irme y mejor dicho, sentarme y no escuchar ruido. No, yo en medio de cada momento de mi vida puedo levantar la mirada y sentirme en la presencia de Dios. Tener agradecimiento en mi corazón, estar tan contento, bueno, o sea, son cosas muy sencillas. Y vestido del Señor Jesucristo va a ser mucho más fácil porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que esta es la parte. Ok, tengo entonces, bien, miren, yo cuando voy atrás y miro lo que nosotros ya hemos visto, vuelvo a lo que yo les decía la clase pasada, veo que las fichas del rompecabezas empiezan a encajar. Nosotros ya habíamos hablado de vestirnos en Cristo, pero ahora estamos encajando esta ficha, este vestirse de Cristo en el andar espiritual es lo que nosotros debemos tener en nuestro entendimiento porque ya lo habíamos tomado. Vuelvo y digo, esta es la retroalimentación, estas diapositivas ya las habíamos mirado, inclusive las dejé tal cual como están para que nosotros nos demos cuenta que empezamos en un lado y Dios nos ha mostrado una cantidad de detalles hermosos y llegamos allí mismo. Aquí mismo, pero con mayor entendimiento. En un momento, cuando hablamos del entrar al mundo espiritual, ¿sí? Hablábamos de esto. Decíamos, en el bautismo, el creyente se identifica con Cristo en la muerte, sepultura, resurrección, ascensión y glorificación, con un propósito, andar en vida nueva. Así fue que empezamos en algún momento este estudio, que nosotros estábamos haciendo todo esto que habíamos ganado en Cristo con un propósito, y era andar en vida nueva. Miremos en qué consistía o en qué consiste ese andar en vida nueva. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El Espíritu Santo ha formado en nosotros una nueva naturaleza, hombres creados en Cristo Jesús. Esos fuimos nosotros cuando recién entramos a conocer, ¿sí?, toda esta parte espiritual. Fuimos bautizados y no sabíamos que ese bautizo venía con este paquete. Dice que creados en Cristo Jesús, vivos para ser santos, justos y gozosos en el Espíritu de Dios. La vida de un creyente debe ser diferente de la vida de otros hombres. Ese debería ser nuestro sello. Yo jamás podría compararme con un hombre que no ha renacido, que vive su vida desde la vida de alma. Hoy nosotros tenemos el espíritu despierto, separado, y tenemos un andar espiritual. En su momento mirábamos que la vida nueva es saber que la vida de Cristo es mi propia vida. A esto se refiere vestirse de Cristo, saber que la vida de Cristo es mi propia vida. Y lo comparábamos con la rama que es injertada al árbol. Esa rama comparte la vida del árbol, ¿sí? Así compartimos la vida de Jesucristo. Nosotros fuimos injertados. Recordemos que nosotros pues teníamos una vida
como un árbol cuya raíz era el pecado. ¿Qué corría por nuestro tronco? Esa savia era pecado. ¿Y qué frutos producíamos? Pues los pecados. Pero una vez que fuimos injertados, empezamos a compartir ese injerto, ¿sí? Empieza a compartir la vida de Cristo. Por eso mirábamos que en algún momento todo esto de Juan 15:1, hablando de compartir la vida de Cristo. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, en este momento, hablábamos de esta simbiosis, ¿sí? Dice, la vida cristiana es Cristo viviendo su vida en el creyente, o sea, el injerto, por el poder del Espíritu Santo. Eso es andar en vida nueva, vestirnos de Cristo. Mirábamos también que la vida nueva era conocer la identificación que tenemos con Cristo. Cuando empezamos este estudio, nosotros no sabíamos qué significaba identificarnos en su bautismo, en su muerte, en su resurrección. Aquí en Romanos 8 nos dicen, 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra vida es identificarnos con el Señor Jesucristo, o dicho de otra manera, es vestirnos de Cristo. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, entonces aquí mirábamos que vestirse del Señor Jesucristo, y están los versículos donde en el primer momento hablábamos de su muerte, su resurrección, su ascensión. ¿Todo esto para qué? Para identificarse. Vestirse del Señor Jesucristo es la vida nueva para el creyente. Para vestirnos hay que morir, resucitar, ascender, es decir, plenamente identificados con Él. La vida nueva es llegar a ser uno con Él por medio de la fe. Y aquí volvemos al tema de la fe. Recordemos que fue por fe que conocimos la vida espiritual y entramos y pudimos ser bautizados. Fue por fe que creímos que Dios tuvo el poder de levantar a Cristo de la muerte. Es por fe que hemos hecho todas las cosas. Es por fe que yo creo que Dios separó mi espíritu del alma. Es por fe que yo sé que puedo andar espiritualmente. Entonces, todo en nosotros es llegar a ser uno con Él. Vestirnos de Cristo es lo que nos va a permitir tener ese andar espiritual que tanto deseamos. Entonces, nos identificamos en la resurrección, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque si fuimos, ¿qué significa estar unidos al Señor en su muerte y su resurrección? Significa que nosotros nos identificamos con Él en todos los pasos que Él dio. El grado de experiencia de la resurrección corresponde al grado de experiencia de la muerte. Claro, yo debo saber que estoy completamente muerta en mis fuerzas, ¿sí?, para poder tener la experiencia de la resurrección. Y el propósito de mi vida nueva es lo que yo debo saber, que se encuentra en Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, que efectivamente por fe lo creemos, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es lo que nosotros
debemos cuidar nuestro premio. Sobre esto es que debemos estar, mejor dicho, vestidos de Cristo para que el diablo no nos robe nuestro premio. Dice acá, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Entonces, esta última parte de hacer morir lo puede uno hacer porque ya está vestido de Cristo y ya no hay fortaleza que aguante, ya no hay argumento, porque todo esto lo puedo llevar cautivo en obediencia a Cristo. Así que Dios espera que nosotros podamos entender que la armadura que debemos colocarnos cada día es ese vestirnos de Cristo, vestirnos del nuevo hombre, un hombre que es poderoso, un hombre que tiene, el hombre Cristo, ¿no? Que tiene todas las herramientas para derribar cualquier argumento, cualquier circunstancia en la vida. Nosotros vestidos de Cristo podemos tener esa paciencia, esa paz en medio de la dificultad. Así que esta es, digamos, una parte muy importante del andar espiritual, vestidos de Cristo. Que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, muy bien. Amén. Amén, gracias. Amén. Si hay alguna pregunta, inquietud. Yo quisiera complementar algo porque el tema es muy importante. Hay que prestarle, o sea, esta enseñanza de Amparo es vital para acabar de entender el andar espiritual. Recordemos que toda la armadura de Dios conlleva 6 piezas, ¿cierto? Uno se preguntaría que ¿por qué no 7? ¿Sí? Es porque el conflicto actual pertenece a este día. Si han escuchado que en la palabra dice el día malo, nosotros estamos viviendo el día malo. Entonces, existen, por eso son 6 partes de la armadura y no 7, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el misterio trata con el presente intervalo, o sea, con el repudio de Israel, que es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en la época, en la administración de la gracia, en el misterio, ¿sí? Tanto la armadura como la presente dispensación son perfectas, o sea, son perfectas para Dios en sí misma, pero debemos estar atentos que estamos en un periodo imperfecto, ¿sí? Yo hice acá un resumen y quise poner las 6 piezas de la armadura de nosotros. Son estas: la verdad, que es el cinto; la justicia, que es la coraza; el evangelio de la paz, que es el calzado; la fe, que es el escudo; la salvación, que es el yelmo; y la palabra de Dios, que es la espada. Entonces, digamos que hay otra parte que me gustó mucho el estudio de Welsh, que dice que Satanás no comenzó a operar en Efesios 6, donde está descrita la armadura, ¿sí? Sino que, y que Dios tampoco, dice que así como tampoco Dios aguardó hasta Efesios 6 antes de proveer a su pueblo con la panoplia o la armadura de Dios. O sea, esto viene desde Adán y Eva. Y si nos damos cuenta, Eva dejó de lado la armadura cuando fue atacada por el diablo. Ella adulteró la verdad, ¿sí? Con la verdad, que es parte de la armadura. Se entretuvo dudando de la fidelidad de Dios. Esto es una cosa supremamente importante para estos tiempos. O sea, voy a volverlo a repetir. Eva dejó de lado la armadura cuando fue atacada por el diablo. Dice que adulteró con la verdad, y la verdad hace parte de nuestra armadura. Se entretuvo dudando de la fidelidad de Dios, ¿sí? Se dejó traspasar por los dardos ardientes del maligno y no manejó la espada del espíritu con destreza, sino con torpeza. Esta parte me cautivó muchísimo, porque realmente los enemigos contra quienes nosotros luchamos son espirituales, y esto es muy vital.
porque hay dos partes. O sea, Amparo lo explicó perfectamente, pero yo quiero hacer énfasis en esto, y es, una cosa es que nosotros estemos vestidos de Cristo, y así como lo explicó Amparo tan espectacular, que es con las armas para nosotros poder abatir, digamos, esos pensamientos. No sé si esté bien dicho abatir, pero bueno, ustedes me entienden. Sí, para combatir, gracias. Contra esos pensamientos, ¿cierto? Pero la finalidad de todo esto, ese Cristo que nosotros llevamos, es porque nosotros tenemos en este momento en el universo, existe una lucha de fuerzas espirituales de maldad en los celestiales. Por eso dice la palabra que no es contra sangre, contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Se llaman gobernadores del mundo de estas tinieblas, ¿sí? O sea, son los gobernadores del mundo de las tinieblas. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué refiere todo esto? Refiere a que nosotros tenemos que estar absolutamente firmes de lo que ya tenemos, de lo que todo lo que hemos hablado y lo que Amparo muy amorosamente nos ha estado explicando. No debemos dudar absolutamente de lo que nosotros tenemos en Cristo. Es decir, como le pasó a Eva, ¿sí? Es decir, que, no sé, se me ocurre, que alguien tenga una situación así súper difícil, súper tenaz, y se deje convencer de una amiga o de alguna persona, no, vaya que le hagan un trabajito, o vaya que le lean las cartas, o vaya, ¿sí me entienden? O sea, eso es perder terreno espiritual, a eso es a lo que yo me refiero, porque la lucha es contra gobernadores de las tinieblas. O sea, lo que más énfasis hace esta armadura es que nosotros no podemos mirar hacia otro lado, sino ya lo que tenemos y afirmarlo para que esa tentación, más que o sea, no la tentación interna de la carne, porque esa ya la tenemos controlada con el Cristo que llevamos dentro. Estoy hablando es en el sentido espiritual, no perder ese norte espiritual o volvernos hacia atrás. ¿Sí? En eso es, y a eso es lo que apunta el llamamiento de lo alto, y a eso es lo que apunta la corona de justicia, que Amparo también lo nombró. O sea, no sé si me haga entender, pero Dios a cada uno sé que nos da la sabiduría para poder entender bien esta parte que es supremamente importante para el andar espiritual. O sea, vuelvo y explico, son dos cosas. Una es el Cristo con el que nos vestimos, con el que nosotros combatimos contra la carne, y la otra es, digamos, esa misma armadura que nos sirve para contra las huestes espirituales de maldad, ¿sí? Entonces, la invitación es ser capaces de decir, como decía Pablo, que estamos completamente persuadidos de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Cristo. Es eso. Entonces, quería simplemente como rescatar ese pedacito, porque esta parte es ya prácticamente la cúspide del andar espiritual. Era eso que quería compartir, Amparito. Sí, señora, gracias, Sarita. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar?